Cuando tú meditas en lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, reconociendo que Él nos ha dado todo lo que necesitamos saber, bueno, entre las áreas, las cosas, los aspectos que Él reveló para con nosotros, están las 7 últimas declaraciones antes de morir que Jesucristo hizo, estando precisamente allá en el proceso de su muerte en la cruz del Calvario. Por último, tenemos la última declaración que Él hace allá, en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu. Esa se encuentra en Lucas capítulo 23. Y es lo que podríamos llamar una entrega final. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice lo siguiente. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo murió como ningún hombre ha muerto antes, y usted debe saber eso con todo lo que implicó. Es bien interesante cuando tú meditas en su muerte. En un sentido, Jesucristo fue matado por los hombres malvados. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 23. En otro sentido, el Padre es precisamente quien lo llevó a la muerte. De hecho, cuando ves Isaías 53, notas que dice que Dios quiso quebrantarlo llevándolo a padecimientos. Por lo tanto sabemos, los hombres lo mataron, el Dios Padre literalmente también le está matando. Sin embargo, también hay otro sentido, que es el sentido pleno de este pasaje, es el sentido de que Dios mismo se está entregando, Jesús mismo se está entregando, voluntariamente se está entregando. No es que Dios Padre les dice: hey, es el momento de entregar tu espíritu. No es que los centuriones romanos le están diciendo: hey, ahora te tienes que morir. De hecho, cuando quisieron pensar que estaba muerto, ya estaba muerto. ¿Recuerda el costado allá con la lanza? Él no se muere cuando los demás le dicen, ¿o no? Él se muere cuando Él quiere morir, ¿o no? Él tenía control hasta el final. Esto es tremendo. Como nadie. Tenía control de cada acto de su vida. Y está acá diciendo: este es el momento, Padre, ya llegó, he cumplido, he acabado la carrera, ¿no? Queridos, no hay que olvidar eso. Nuestro Señor Jesucristo se entregó. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, palabras de Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y literalmente eso pasó con nuestro Señor, ¿no? Tuvo poder para poner su vida, tanto así como tiene poder para volverla a tomar. Y sabemos, unos días después, Él está tomando su vida ya en la resurrección. Del Padre vino y al Padre regresaba nuestro Señor Jesucristo. Lucas registra que fue a gritos y con las últimas fuerzas, el último aliento que le quedaba, que Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego de expresar dicha frase según la palabra del Señor, Jesús expiró. Literalmente se autoabandonó, eso es lo que dice ahí el texto en griego. Se dejó morir, se despidió de su propio espíritu. Podría ser la conclusión que queremos darle. Mis amados, breves minutos para decir 7 declaraciones que son asombrosas. Debería decir 7 declaraciones que cuantifican, magnifican, obviamente exaltan la figura de nuestro Señor. Y usted y yo podemos sacar conclusiones que son impresionantes a partir de estas declaraciones del gran Jesucristo. Por un lado, esta declaración preciosa que involucra el hecho de su compasión hasta el final por la humanidad perdida. Él está clamando hasta el final este deseo de que las personas realmente reconozcan su necesidad de Él. Y tú y yo hemos tenido en muchos casos acá la posibilidad de considerar por su gracia el hecho de que somos pecadores. Si no lo has hecho aún, Jesús aplica estas palabras para tu vida. Necesitas de Él, necesitas de Él. Para eso debes arrepentirte, tal como el ladrón lo hizo en la cruz. Expresando allá otra vez una certeza tremenda de salvación. La salvación no es algo con lo que se juega, no es algo que se puede perder. La salvación que Dios da es eterna, es fiel, porque Él es eterno y es fiel. No es por nosotros, es por Él. Es porque Él dio una garantía que se vio palpable allá en un hombre que no tenía mérito alguno, que no hizo obra alguna, y que aún así la gracia del Señor actuó en su vida de manera preciosa. Queridos, tú y yo magnificamos el dolor de Él. En muchas ocasiones tú y yo nos gozamos enormemente por el hecho de saber que Cristo nos amó. Y es verdad, Cristo nos amó hasta el final. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero pocas veces meditamos que Él sufrió, no sufrió, si quisiéramos decirlo de alguna manera, cargó en Él el sufrimiento que tú y yo deberíamos haber cargado. El pago para la ira de Dios aplicada en el pecador fue tomada por Él. No les tomes en cuenta este pecado, es una buena frase, ¿no? Que sin duda
fue aprendida por Esteban del ejemplo de Jesucristo, su Salvador, su Señor. Queridos, vemos también cómo Él tiene control hasta el final de todo, y eso nos ayuda mucho para dignificar su nombre, para exaltar su nombre. Mire, hay muchos hombres famosos en la historia, muchos que han sido líderes religiosos, seguidos por otros a lo largo de la historia. Hay momentos muy tristes en la vida de estos líderes humanos, y uno de esos momentos tristes es ver sus últimas declaraciones. Usted podría hacer ese ejercicio. No hay gran poder en sus últimas declaraciones. Hay mucha frustración. Debería decir, en algunos casos hay mucha decepción. Tanto líderes políticos como religiosos, cuando llegan al último momento de su muerte, están expresando en muchos casos ira allá arraigada, es decir, un dolor humano sin consuelo. Y en muchos casos usted y yo debemos saber, es decir, avisoran el infierno. Pero cuando Jesús llega acá a este momento tremendo de la historia, Él no termina de esa manera, Él termina en victoria, ¿no? Se hizo todo lo que tenía que hacerse. Se sufrió, pero se hizo. Según Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Tú y yo tenemos un Señor tremendo, un Señor todopoderoso, un Señor digno de ser alabado en su nacimiento, en su obra, en su vida, digno de ser alabado también en su muerte. Y por sobre todo, reconocemos un Señor que estuvo dispuesto a tomar su vida, a volverla a tomar, un Dios que fue resucitado de entre los muertos. Ese es mi Señor. Yo anhelo de corazón, sea también tu Señor. Vamos a orar.